Walk the Inca Trail with Susan and pick up Spanish naturally through her inspiring story. First, listen to the story, then repeat it, and wrap up by answering the questions. Let's go. Susan, una mujer de 65 años de los Estados Unidos, siempre soñó con caminar el camino Inca en Perú. Después de retirarse, ella decide hacer su sueño realidad. Llega a la ciudad de Cusco y empieza su gran aventura. El primer día, mientras camina por los caminos de piedra, Susan mira las montañas grandes de los Andes. Son muy bonitas y el aire es fresco y limpio. Mientras camina, Susan recuerda a Alejandro, su primer amor. Hace muchos años, Susan conoció a Alejandro en la universidad. Él era un chico muy amable. Le enseñaba a ver la belleza de las cosas simples, como las flores o el cielo. Un día Alejandro le dijo: "Lo más importante es disfrutar el momento". Susan sonríe mientras recuerda esas palabras. Aunque la relación con Alejandro fue corta, fue muy importante para ella. El tiempo cura todo, piensa mientras camina por el camino Inca. Ahora, después de muchos años, ella se siente más fuerte gracias a esa experiencia. En el segundo día del viaje, Susan conoce a un grupo de turistas de diferentes países. Unos turistas de Argentina se acercan a hablar con ella. ¿De dónde son?, les pregunta Susan. Somos de Buenos Aires, responden. Susan sonríe y pregunta: He probado los alfajores en Buenos Aires. Son deliciosos. ¿Cuál es su favorito? Me gustan mucho los de dulce de leche. Los argentinos ríen y uno de ellos dice: Sí, los de dulce de leche son los más tradicionales, pero también hay otros de chocolate o fruta. Después de hablar con los argentinos, Susan ve a una vicuña. Es un animal que parece una llama, pero es más pequeño. La vicuña camina entre los turistas y parece feliz. Aunque es un animal salvaje, le gusta jugar con las personas. Todos los turistas están muy contentos, sacan fotos y la vicuña empieza a correr en círculos. De repente, la vicuña se detiene frente a un turista. Lo mira y escupe en su cara. Todos se quedan en silencio por un momento, pero después empiezan a reír. El turista se limpia la cara y la vicuña se va hacia las montañas. Susan no puede dejar de reírse. Este viaje está lleno de sorpresas, piensa. Al tercer día, Susan llega a una parte alta del camino. Las montañas son muy grandes y el paisaje es impresionante. Se sienta a descansar y empieza a pensar en los incas, las personas que vivieron allí hace muchos años. Los incas construyeron caminos y ciudades en estas montañas, piensa Susan. Debían ser personas muy fuertes para vivir en un lugar tan difícil.
Qué increíble es caminar por el mismo camino que los incas usaron hace mucho tiempo. Se dice a sí misma. Siente una conexión especial con el pasado mientras camina por el camino inca. Sabe que los incas eran muy sabios y está emocionada de llegar a Machu Picchu, una de sus ciudades más importantes. Finalmente, después de varios días de caminata, Susan llega a Machu Picchu. Las ruinas son increíbles. Las piedras antiguas y las estructuras son perfectas. El lugar es muy especial y Susan siente una gran paz. De repente, mientras mira las ruinas, algo la sorprende. Entre los turistas ve a una persona que le parece familiar. Su corazón late más rápido. No puede ser, pero esa forma de caminar, esos gestos, piensa Susan. Susan sonríe con sorpresa y emoción, pero no dice el nombre de la persona. En su corazón sabe perfectamente quién es. Susan, una mujer de 65 años de los Estados Unidos, siempre soñó con caminar el camino inca en Perú. Después de retirarse, ella decide hacer su sueño realidad. Llega a la ciudad de Cusco y empieza su gran aventura. El primer día, mientras camina por los caminos de piedra, Susan mira las montañas grandes de los Andes. Son muy bonitas y el aire es fresco y limpio. Mientras camina, Susan recuerda a Alejandro, su primer amor. Hace muchos años, Susan conoció a Alejandro en la universidad. Él era un chico muy amable. Le enseñaba a ver la belleza de las cosas simples, como las flores o el cielo. Un día Alejandro le dijo: "Lo más importante es disfrutar el momento". Susan sonríe mientras recuerda esas palabras. Aunque la relación con Alejandro fue corta, fue muy importante para ella. El tiempo cura todo, piensa mientras camina por el camino inca. Ahora, después de muchos años, ella se siente más fuerte gracias a esa experiencia. En el segundo día del viaje, Susan conoce a un grupo de turistas de diferentes países. Unos turistas de Argentina se acercan a hablar con ella. ¿De dónde son?, les pregunta Susan. Somos de Buenos Aires, responden. Susan sonríe y pregunta: he probado los alfajores en Buenos Aires. Son deliciosos. ¿Cuál es su favorito? Me gustan mucho los de dulce de leche. Los argentinos ríen y uno de ellos dice: sí, los de dulce de leche son los más tradicionales, pero también hay otros de chocolate o fruta. Después de hablar con los argentinos, Susan ve a una vicuña. Es un animal que parece una llama, pero es más pequeño. La vicuña camina entre los turistas y parece feliz. Aunque es un animal salvaje,
le gusta jugar con las personas. Todos los turistas están muy contentos, sacan fotos y la vicuña empieza a correr en círculos. De repente, la vicuña se detiene frente a un turista. Lo mira y escupe en su cara. Todos se quedan en silencio por un momento, pero después empiezan a reír. El turista se limpia la cara y la vicuña se va hacia las montañas. Susan no puede dejar de reírse. Este viaje está lleno de sorpresas, piensa. Al tercer día, Susan llega a una parte alta del camino. Las montañas son muy grandes y el paisaje es impresionante. Se sienta a descansar y empieza a pensar en los incas, las personas que vivieron allí hace muchos años. Los incas construyeron caminos y ciudades en estas montañas, piensa Susan. Debían ser personas muy fuertes para vivir en un lugar tan difícil. Qué increíble es caminar por el mismo camino que los incas usaron hace mucho tiempo. Se dice a sí misma. Siente una conexión especial con el pasado mientras camina por el camino inca. Sabe que los incas eran muy sabios y está emocionada de llegar a Machu Picchu, una de sus ciudades más importantes. Finalmente, después de varios días de caminata, Susan llega a Machu Picchu. Las ruinas son increíbles. Las piedras antiguas y las estructuras son perfectas. El lugar es muy especial y Susan siente una gran paz. De repente, mientras mira las ruinas, algo la sorprende. Entre los turistas ve a una persona que le parece familiar. Su corazón late más rápido. No puede ser, pero esa forma de caminar, esos gestos, piensa Susan. Susan sonríe con sorpresa y emoción, pero no dice el nombre de la persona. En su corazón sabe perfectamente quién es. Preguntas. ¿Qué siempre soñó hacer Susan? ¿A quién recuerda Susan mientras camina? ¿De qué país son los turistas que hablan con Susan sobre los alfajores? ¿Qué hace la vicuña frente a un turista? ¿Cómo se siente Susan cuando llega a Machu Picchu? Palabras clave. Sueño. Camino. Montañas. Aire. Amable. Turistas. Vicuña. Ríen. Ruinas. Feliz. Thanks so much for listening. If you enjoyed the story, be sure to give it a like and hit subscribe so you don't miss future videos. I'd love to hear your thoughts. What did you learn from this story? Share it in the comments below.